Hola amigos de la programación. Las pruebas de software son una parte importante cuando se desea garantizar la calidad de una aplicación que se está desarrollando. En el video de hoy vamos a ver una introducción a lo que es el perfil del tester, es decir, de la persona que realiza las pruebas. Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un proceso muy importante cuando se desarrolla software. Me refiero a las pruebas de software o software testing. La idea es dar de una manera general una introducción al tema. Entonces, ¿por qué es necesario probar el software? Cuando uno prueba algo es porque quiere ver si puede fallar. Entonces, ¿es posible que el software falle? Quiero mostrarles algunos ejemplos típicos de los últimos años. Por ejemplo, la empresa O2 o O2, que es una empresa de comunicaciones del Reino Unido, durante un periodo de tiempo dejó a más de 30 millones de usuarios sin conexión a sus servicios de datos. Y uno puede decir, bueno, uno puede sobrevivir a los servicios de datos, pero realmente eso no solamente afectó servicios de datos, sino los que dependen de esos servicios. Afectó servicios de transporte y servicios médicos. Y fue debido a una falla de software. En muy pocas líneas estaba especificado un error que hizo que este gran sistema fallara. Otro ejemplo, este es un banco que tiene cuenta de sucursal en todo el mundo y por un error de software también en una actualización bloquearon las cuentas de miles de usuarios que tenía el banco. Imagínense el caos que puede pasar para una cantidad de personas que necesitan hacer sus transacciones bancarias y estar bloqueado el sistema. Otro ejemplo reciente es que en Estados Unidos, esto es muy curioso, 3.200 prisioneros fueron liberados antes de tiempo por un problema de cálculo de fechas, de un rango de fechas. Entonces, y aquí en este link que les estoy dando hay más de 30 ejemplos recientes de problemas en sistemas debidos al software. Entonces no olvidemos que el software no es simplemente una aplicación que uno hace, una app para uno divertirse, sino que muchas, por no decir todas las actividades del hombre moderno dependen del software. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros los desarrolladores hacer software al menos con la menor posibilidad de que falle. Entonces, ¿qué es probar el software? Hay una definición muy común, que la voy a escribir aquí, lo que va a aparecer aquí más bien, y es un proceso definido para garantizar que el software hace para lo que fue hecho y también que no haga algo no deseado. Esos dos aspectos son importantes. Que el software debe ejecutar aquello para lo que fue diseñado, pero la idea es que tampoco tenga efectos transversales que hagan que ejecute acciones no deseadas. Entonces, cuando uno va a probar no solamente el software, sino cuando va a probar algún elemento, generalmente una visión muy común de la que vemos aquí. Hay una serie de datos de entrada, lo que llamamos aquí el dominio de la entrada, se encuentra aquí el software a probar y nosotros estamos esperando que con estas entradas obtener unos resultados que el sistema calcula. Y la idea es probar si efectivamente el sistema produce esos resultados esperados. Vamos a ver un ejemplo con un sistema muy básico. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema llamado triángulos y lo vamos a probar. No lo vamos a construir, sino que lo vamos a probar. Supongamos que lee 3 números enteros que representan las longitudes de los lados de un triángulo y que el programa muestra un mensaje indicando que el triángulo es escaleno, es isósceles o es equilátero. Dicen, pruebe ese programa a ver si funciona. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo lo probarían? ¿Qué datos utilizarían de entrada? Y con esos datos, ¿qué esperarían como respuesta del programa para ver si efectivamente el programa hace para lo que fue diseñado, que es, dadas esas tres medidas, decir el tipo de triángulo que es? Entonces, ¿cómo lo probaríamos? ¿Qué casos de prueba, que es el nombre técnico que reciben estos datos de entrada, utilizaríamos para garantizar que ese programa efectivamente hace para lo que fue hecho? Pensemos un momento. Pueden, si quieren, darle pausa al video y quieren ensayar con algunos datos que les permitan definir si el programa estaría bien o no. Entonces, vamos a suponer que ustedes pensaron unos datos, al menos los escribieron o los tienen aquí mentalmente.
estos casos de prueba me gustaría preguntarles, ¿escribió un caso que represente que un triángulo escaleno válido? O sea, que nos diga que es escaleno. Por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Qué es un triángulo escaleno? Aquellos cuyos lados son todos diferentes. 1, 2, 3 son lados diferentes. ¿Qué debería responder el sistema ahí? ¿Sí o no? 2, 5, 10 es escaleno. Podríamos probar con esos datos y qué datos, al menos son diferentes los tres datos, y qué datos esperaríamos a la salida, que es escaleno, pero cuidado, no son triángulos. ¿Sí ven? Yo no sé, cumple una condición, son datos diferentes, pero esos tres lados del ejemplo de acá y del ejemplo de acá no pertenecen a un triángulo. Y puede ser que por una mala concepción de lo que es un triángulo escaleno, yo responda o el sistema responda que es escaleno. Otra cosa, escribimos un caso para que nos diga si un triángulo isósceles es válido. No olvidemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene menos dos lados iguales. 2, 2, 4 nos podría dar una primera intuición de que sí es verdadero. Pero nuevamente, igual al caso anterior, 2, 2, 4 no forman un triángulo. Escribió al menos 3 casos que representen un triángulo isósceles válido, triángulos isósceles válidos con sus permutaciones. O sea, si me funciona con 3, 3, 4, probé con 3, 4, 3 y probé con 4, 3, 3. ¿Qué tal que de pronto me funcione aquí y no me funciona aquí y no me funciona acá? Cuando me estoy refiriendo al mismo triángulo. Escribió un caso con un lado igual a 0. ¿Es el valor 0 una dimensión válida para una longitud de un triángulo? Escribió un caso con 3 enteros positivos en lo que la suma de sus dos lados sea mayor al tercer valor. De pronto esto ya nos está dando una pista para lo que puede ser la solución. Escribió para cada caso de prueba el valor esperado. O sea, no solamente escribir los casos de prueba, los de entrada, sino que debo saber cuál debe ser la respuesta. Y eso es probar un software. Sin embargo, a pesar de que, digamos, escribimos muchos casos de prueba y a pesar de que las respuestas sean correctas, eso tampoco puede garantizar que el programa no tiene errores. Como mucho podemos garantizar que funciona para los casos de prueba que hemos hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el programa, pero por allá tengo un if que por alguna razón me dice que si entran estos 3 datos, responder que es escaleno, cuando podríamos decir que no es un triángulo? Entonces, ¿cómo sé si lo probé con algunos valores que para un dato particular no me va a fallar? Pues uno diría, no, entonces ahí ante esa situación, ante ese panorama que yo le estoy planteando, pues ¿qué toca hacer? Digamos que entonces probar todas las posibles opciones, todas las permutaciones posibles de las entradas, pero nos alcanzamos a imaginar qué es eso. O sea, si tengo 3 números enteros, ¿cuántas permutaciones pueden haber para probarlo? Millones. Y uno podría decir, no importa, con la velocidad de los computadores ahorita, pues probamos los millones. Pero ojo que me estoy refiriendo a un programa muy sencillo, con 3 entradas, y ya estamos hablando de que si queremos hacer pruebas exhaustivas, es decir, probar todas las posibles entradas, a ver si todas funcionan, pues estoy hablando de millones de entradas, y solo para un programa sencillo. Pues serían muy costosas, y realmente no son llevadas, no serían posibles llevarlas a la práctica. Eso es un aspecto importante. Entender que probar el software no es cuestión de sentarse y dar unos valores de entrada y la salida y listo, sino que es un problema creativo, es un problema complejo, es un problema que no permite que yo pruebe todas las posibles entradas para garantizar que efectivamente se están dando las acciones correctas, las respuestas correctas. Es un primer paso. Lo segundo es que la actitud, digamos la psicología de quien realiza las pruebas es quizás más importante que el mismo proceso de realizar pruebas. Entonces, la visión de probar con éxito el software es hay que tener mucho cuidado con esa visión. ¿Cómo sé yo, o cuál es la visión de la persona que va a hacer las pruebas? El tester, digamos, por utilizar un anglicismo, el tester de nuestro sistema. ¿Cuál es su visión? Y para entender su visión, vale preguntarle qué es probar. ¿Probar es demostrar que no hay errores? Puede ser, sí. Digamos que sea una acción. ¿Probar es mostrar que el programa realiza las funciones correctamente? ¿O probar es asegurarse que el programa hace lo que tiene que hacer? Entonces miremos que estas 3 definiciones, aunque parezcan válidas,
tienen un sesgo hacia el optimismo, tienen un sesgo hacia demostrar que no hay errores, que el programa realiza las funciones, probar, asegurarse que el programa hace lo que tiene, y eso, si no tenemos cuidado, sesga un poco al tester o a la persona que está haciendo las pruebas o a que las está diseñando, a que diseñe para que el programa funcione y no para que falle. Porque resulta que probar un programa es probarlo con la intención de encontrar errores. Yo no lo pruebo con la intención de mostrar que no hay errores. Todo lo contrario, lo pruebo para demostrar y para encontrar los errores. Eso es realmente lo que quiero. Esa actitud es muy importante. No pruebe un programa para demostrar que funciona correctamente, porque eso no da valor. Lo que da valor realmente es probar que el programa contiene muchos errores y que nosotros estamos diseñando las pruebas con el objetivo de encontrar, si no todos, la mayoría de esos errores. Entonces, teniendo eso claro, de que lo que hacemos no es probar para mostrar que no tiene errores, sino todo lo contrario, probamos para demostrar que tiene errores, pues entonces es bueno tener en cuenta, también aclarar qué significa tener un éxito o un fracaso cuando se está desarrollando o se está diseñando un proceso de pruebas. Un proceso de pruebas fracasa si no encuentra errores. Pues si no encuentro errores, es como cuando está donde el médico y está enfermo y no le encuentra ninguna enfermedad, pues ahí uno como que no queda tranquilo. Lo mismo puede pasar con cualquier cosa, en particular con el software. Los casos de pruebas se diseñan para encontrar errores. Por eso hay departamentos o a veces es más bien personas o grupos de trabajo o roles encargados de diseñar muy buenas pruebas. Y es un rol muy apetecido. No tanto que las ejecuta, sino el que las diseña, aunque obviamente necesito quien las ejecute. En resumen, el objetivo de un proceso de pruebas es destruir el software, buscando que falle. Ese es el objetivo. Obviamente eso no se debe tomar como algo personal, sino que lo que yo quiero hacer cuando pruebo un software es buscar que falle. Y si me pongo feliz porque el software falla, yo como programador no me puedo poner triste, sino que todo lo contrario. Debo alegrarme de que hayan encontrado errores antes de que el software empiece a funcionar o salga a producción. En resumen, el software falla, y más de lo que pensamos. Yo vengo viendo un informe desde hace muchísimos años, donde siempre sale generalmente que la mayoría, entre un 40 y un 60% cada año, incluso a veces más, falla a nivel mundial. Que probar el software es básicamente ejecutar procesos que me ayuden a encontrar errores, y no a no encontrarlos, sino a hacer que funcione correctamente. Y por eso tenemos que tener una correcta actitud para poder probar el software. Están también las actividades de diseñar las pruebas y ejecutar las pruebas, que eso lo veremos más adelante. Entonces, esta era una pequeña introducción al tema de pruebas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.